Bien, iniciar entonces haciendo como el contexto que represento a una entidad del Estado colombiano que se llama la Agencia Colombiana para la Reintegración. Es una entidad que quizás muchas personas desconocen su existencia y que también algunas entidades del orden territorial, municipios y gobernaciones desconocen. A veces tienden a confundir lo que es la Agencia Colombiana para la Reintegración con la Unidad para la Atención Integral a las Víctimas. La Agencia Colombiana para la Reintegración es la entidad que el Estado designó para liderar una política pública, y es la política pública de reincorporación de los excombatientes de grupos armados ilegales a la legalidad. Y la Unidad para las Víctimas es la entidad encargada y designada para la atención integral a las víctimas. Es decir, son dos entidades del Estado colombiano para dar atención a dos grupos poblacionales que han sido justamente el resultado del conflicto armado colombiano. Para nosotros no es fácil quizás llegar a veces a hablar de lo que adelantamos, porque es una población compleja, es una población difícil, porque justamente en el imaginario de muchos de los colombianos está el referente de que tanto grupos guerrilleros como grupos de paramilitares fueron los que ocasionaron gran parte del sufrimiento en el marco del conflicto armado que tiene Colombia. Entonces decir que existe una entidad que atiende a las personas desmovilizadas para muchas personas no es algo que caiga en gracia, y decir que efectivamente trabajamos con esas personas en el proceso de reintegración pues es un reto que implica que trabajemos en pro de la desestigmatización de la población y que podamos efectivamente mostrar que sí es posible que una persona que estuvo en un grupo armado ilegal pueda hacer su retorno de manera exitosa a la sociedad. Un poco esto es como nuestras líneas de acción. 3 líneas básicas trabajamos nosotros en la agencia. El primero tiene que ver con desarrollar competencias y habilidades en las personas que han estado en grupos armados ilegales, tanto en ellas como en sus familias, para lograr que efectivamente puedan adquirir los activos que se requieren para estar en la sociedad. Un segundo elemento que es supremamente importante y es quizás sobre el que vamos a empezar a trabajar el resto de 30, 40 años después de la firma de estos acuerdos, y tiene que ver con generar escenarios de convivencia y acciones de reconciliación. Y hoy un poco lo que vamos a tener acá en el escenario va a ser esa línea que hemos venido trabajando de la mano de las víctimas en Colombia para que efectivamente podamos materializar esa palabra compleja que es la reconciliación. Y un tercer elemento tiene que ver con la corresponsabilidad, justamente decirle a todos los actores de la sociedad que la agencia tiene una tarea importante, pero no lo podemos hacer solos. ¿Requerimos de quiénes? Requerimos justamente de la sociedad civil, necesitamos de los empresarios, necesitamos de la academia, necesitamos de todos los sectores de la sociedad para que esto sea posible, porque nosotros podemos reintegrar a las personas, pero alguien dice, ¿y quién se encarga de trabajar con las comunidades para que reciban efectivamente a las personas desmovilizadas? Entonces, es un reto también que implica trabajar este escenario de la corresponsabilidad. Ese es un poco como nuestro marco de acción, nuestras líneas estratégicas, y desde ahí nosotros venimos adelantando acciones que están presentes en todo el territorio nacional. Un poco en temas de evolución, Colombia tiene experiencia en procesos de desmovilización. Hemos aprendido de experiencias pasadas, la experiencia, digamos, que podemos colocar aquí como una reciente, podría ser la de los años 91, desmovilizaciones del M-19, EPL, Quintín Lame y otros grupos que en su momento se desmovilizaron y que en ese momento hacían parte de un programa presidencial de reinserción, una palabra de la cual se habla mucho, reinsertar, que hoy quisiéramos que replanteáramos por otra un poco mucho más completa, que es la de reintegración. La reinserción ya vamos a mirar un poco a qué se refiere, y la reintegración es un tema un poco mucho más amplio. Entonces en el 91 aprendimos de lo que hicimos en el 91, que se hicieron cosas positivas. En el 2003 se inicia una política en el marco de la política de seguridad democrática. Entonces, en el marco de la política de seguridad democrática, por un lado, estábamos yendo de frente con los grupos armados en la confrontación guerrera, ¿cierto? Justamente se fortalecieron las fuerzas militares, pero empezó a ocurrir algo, y es que también empezó a ofertarse la desmovilización. A partir del año 2003, ese fue otro frente también de batalla frente a los grupos armados ilegales, y digamos que teníamos un frente bélico y tenemos un frente donde le decíamos a los guerrilleros que se podían desmovilizar y podían entregarse para iniciar un proceso en la sociedad colombiana. Y ese ejercicio justamente de incentivar la desmovilización fue también uno de los logros para que
las estructuras guerrilleras también empezaron a diezmarse. Tenemos entonces en Colombia algo importante, y es que desde el 2003 tenemos sistematizada cuántas personas se han desmovilizado en Colombia. Ese es uno de los aprendizajes de experiencias anteriores. Del año 91 podemos determinar más o menos cuántas personas del M-19 se desmovilizaron, pero no tenemos una trazabilidad de qué pasó con ellos. A partir del año 2003, pues el Estado colombiano aprendió efectivamente de eso, y aprendimos que si queremos hacer un adecuado proceso de reintegración a la vida civil, es importante que podamos medir efectivamente el impacto de lo que se oferta a través de esos programas de política pública. Entonces, desde el año 2003 podemos determinar dónde están esas personas, cuántos han fallecido, cuántos continúan en el proceso y cuántos también ya lo han finalizado. En el 2006 ocurre algo importante, y es que se terminan de desmovilizar las autodefensas. En el año 2003, entre el 2003 y el año 2006, que fue el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, se generaron 33.000 desmovilizados. Entonces el Estado colombiano eso le quedó grande y tenía que hacer algo. No podía seguirlo trabajando a través de el PRS, que era el programa de reincorporación a la vida civil, sino que tuvo que crear una entidad que se encargara, que fuera experta de que esas 33.000 personas lograran dar su paso a la legalidad. Se crea entonces en el 2006 la Alta Consejería para la Reintegración, que diríamos que es la entidad como más reciente a nuestro nombre. Ahí se crean las siglas de la ACR, que luego en el 2011 se transforma en una Agencia Colombiana para la Reintegración, una entidad más sólida, pero seguimos manteniendo entonces esas siglas de ACR. Tenemos presencia en todo el territorio nacional. Somos una entidad que atiende a los desmovilizados según la zona en la que se encuentren. Por ejemplo, acá en el eje cafetero tenemos una oficina que atiende los 3 departamentos. Tenemos Caldas, Quindío y Risaralda, y existen otras oficinas que están distribuidas en el resto del territorio nacional. Esa es un poco la vía de desmovilización en la actualidad. Tenemos una ruta individual y tenemos una ruta colectiva. ¿Cuál es la ruta individual? La ruta individual es la que todavía hoy está abierta para aquellos que están en los grupos como el ELN. Una persona que está en el ELN hoy en día podría decidir salirse del grupo armado e iniciaría la ruta individual. ¿Qué implica eso? Que tiene que entregarse a una autoridad militar, tiene que entregarse a la policía, al ejército, la Cruz Roja, a un sacerdote, y digamos que ahí vamos a iniciar efectivamente lo que va a ser esa ruta. ¿Quién se encarga de determinar si una persona es o no desmovilizada? El Ministerio de Defensa. A nivel internacional existe todo un componente que es el desarme, la desmovilización y la reintegración, o el DDR, y en Colombia el desarme y la desmovilización están en cabeza del Ministerio de Defensa. La R de reintegración está en cabeza de la agencia. Entonces, en ese proceso de DDR, primero hay que pasar por el Ministerio de Defensa para acreditar que efectivamente esa persona hizo parte de un grupo armado ilegal. ¿Qué se hace ahí? Se hacen unas entrevistas militares, se hacen unas entrevistas para determinar si esa persona sí hizo parte de un grupo armado ilegal, y si es así, se le entrega un documento que lo acredita como desmovilizado. Es por eso que desde el 2003 podemos decir cuántas personas se han desmovilizado, porque hemos entregado un determinado número de acreditaciones. Existen personas que van allá y no son desmovilizados, ¿sí? Como en todos los programas, quizás hay personas que se hacen pasar por una cierta característica poblacional y no corresponden a ellas. Entonces, por eso es importante que en esa fase del desarme y la desmovilización se realice ese tipo de análisis. ¿Qué ocurre también en ese DD? Es lo que vamos a decir que es la reinserción. La reinserción es una fase corta y es justamente la transición de la entrega de las armas a empezar a prepararme a lo que va a ser justamente mi vida en la civilidad. Durante 3 meses las personas están en unas instalaciones militares, se les hacen esas entrevistas, pero el Estado colombiano también adelanta con ellos todo un proceso de restablecimiento de derechos. Muchos no tienen identidad, entonces justamente todo el tema de que con la registraduría se les logre dar la cedulación, los chequeos médicos básicos, alimentación, vestuario. Entonces, toda una fase inicial de asistencia humanitaria es la que se brinda durante esos 3 meses, y es la que vamos a denominar reinserción, que efectivamente es la que ocurre después de dejar las armas y durante el transcurso donde el Estado a mí efectivamente me va a garantizar unos derechos. Posteriormente iniciaremos lo más difícil, que es el camino de la reintegración. Yo les voy a explicar cuánto tiempo puede demorar una persona en ese proceso. Y tenemos por la otra vía la ruta colectiva. La ruta colectiva es la que se realizó con los grupos de autodefensas y que en la actualidad se está liderando con el grupo de las FARC, ¿cierto? Justamente se tramita a través de la oficina del Alto Comisionado para la Paz
quién es la persona designada por el presidente de la República para entrar en negociaciones. Entonces, en el año 2003 y 2006, el alto comisionado entró en negociaciones con los grupos paramilitares para hacer el proceso de paz y se estableció un protocolo. En la actualidad, entonces, el alto comisionado para la paz también adelantó toda una serie de negociaciones con las FARC y justamente ha derivado en el acuerdo final que ya todos conocemos. ¿Qué ocurre si una persona es menor de edad al momento de que es recuperada del conflicto armado? Primero tendrá que ir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a hacer una fase de restablecimiento de derechos y después de que finalice esa fase de restablecimiento de derechos ingresa entonces a la ruta que lidera la ACR. Poco tema de cifras, entonces les puedo comentar que desde el año 2003 a la actualidad se han desmovilizado 58.000 personas. Eso es como ¿qué? Como Santa Rosa más o menos, que tiene aproximadamente ese grupo poblacional. ¿Y cuántas víctimas hay en Colombia? Ahorita el presidente en el video lo dijo, ya hemos pasado por 8 millones de víctimas. O sea que hacemos el comparativo, pues 8 millones de víctimas versus 58.000 desmovilizados, pues es una población pequeña. La unidad para las víctimas tiene ese reto de atender 8 millones de víctimas. Nuestra agencia tiene el reto de atender a 58.000 excombatientes. En tema de víctimas, si decimos que la población colombiana es más o menos 48 millones y son 8 millones de víctimas, eso equivale casi al 17% de la población colombiana que ha sido víctima directa del conflicto armado. Nosotros contamos con un grupo más pequeño y eso hace que quizás nuestra política pueda tener unos impactos mucho más directos que quizás lo que le puede ocurrir a otras entidades. En temas de grupos, tenemos que el 49% de nuestra población hizo parte de grupos de autodefensas, un 42% hizo parte de las FARC y un 8% del ELN. En temas de edades, importante, miren el porcentaje que tenemos de edades entre 26 y 40 años, o sea, la mayoría de nuestra población, el 67% de nuestra población está en ese rango de edad, entre 26 y 40 años. Es decir, que es una población que está económicamente activa, justamente que hay que preparar para que pueda insertarse en el mercado laboral y pueda seguir avanzando en el desarrollo de su proyecto de vida. ¿Cómo estamos en el eje cafetero? Contamos con una población aproximada de 1.100 personas en esta zona. Ya tenemos unas personas que han finalizado ese proceso, ya hay unos que desde el 2003 que hemos trabajado con ellos ya finalizaron, porque esto tiene un tiempo, tiene una temporalidad, ya lograron culminar el proceso y tenemos algunos que están todavía en ese proceso. Un poco el tema de cifras por género, esta lectura regional es la misma a nivel nacional, más o menos el 80% de la población nuestra hace parte del grupo de hombres y un 20% de mujeres. Si tienen alguna duda, entonces al final de la presentación podemos abrir el espacio para esto. Un poco estamos acá en Risaralda, tenemos aproximadamente 600 personas que están en este proceso, 300 ya han culminado y 300 están en proceso de reintegración. El eje cafetero tiene una particularidad y es que tenemos 3 grandes centros urbanos, Pereira, Armenia y Manizales, que ofrecen todo el tema de oportunidades desde lo académico, desde el acceso a toda la oferta que el Estado tiene para brindarnos, pero también tenemos unos grandes centros rurales, es decir, los municipios, justamente sectores donde la gente puede ir también a laborar en temas agropecuarios. Por lo tanto, el eje cafetero tiene esa particularidad y es que en un mismo contexto, digamos que en cortas distancias, una persona puede estar vinculada en algún momento con actividades agropecuarias, pero también podría estar vinculada con actividades económicas de otros sectores productivos. Además, el eje cafetero tiene una percepción de seguridad positiva. Es decir, ¿qué puede ocurrir en este caso? El eje cafetero es un sitio atractivo para que una persona pueda iniciar su proceso de reintegración. Diríamos que nosotros en este territorio tenemos presencia de grupos armados ilegales. Pues para las cifras justamente de las Fuerzas Armadas no hay una presencia activa, pero podemos decir que en los límites entre Risaralda y Chocó hay presencia del ELN, de unas estructuras de las FARC. En Caldas tenemos en Río Sucio también límites con Antioquia y por los lados de Samaná presencia también de algunas estructuras de la FARC, y también en el Quindío por los lados de Génova hacia el Tolima también contamos con unas estructuras. No tenemos presencia, digamos, como a nivel interno, pero sí en las periferias de nuestro eje cafetero contamos con esas personas, y muy probablemente esas personas, cuando se desmovilizan, ven aquí en esta zona del eje cafetero
un atractivo porque ofrece todo un tema productivo para desarrollar sus proyectos de vida, y la percepción de seguridad es positiva. O sea que nosotros somos receptores de todo tipo de población por esas características. Esto es lo que les quería comentar. Esta es la ruta de reintegración. ¿Cuánto tiempo se demora una persona adelantando ese proceso? Tiene una duración de 6 años y medio. Ese es el tiempo que nosotros hemos estimado para que una persona, desde que comienza la dejación de las armas, desde que inicia su inserción a la sociedad, pueda en últimas hacer lo que queremos, y es que sea un ciudadano más, un ciudadano autónomo, que tome sus decisiones, que no tenga que acudir posteriormente a otra entidad del Estado, sino que es una persona que económicamente pueda sostenerse a sí mismo y a su familia, y que sepa cómo es el funcionamiento colombiano para que continúe la legalidad. Ese camino dura 6 años y medio. Lo hacemos a través de un abordaje integral de 8 dimensiones, donde, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un profesional que se encarga de atender a 40 personas. Un profesional reintegrador es la persona que se encarga de atender a 40 personas desmovilizadas. Esa persona se encarga de acompañarlo durante ese periodo y de dinamizar 8 dimensiones desde nuestro enfoque de desarrollo humano, donde tenemos una dimensión personal donde se aborda todo el componente de la salud mental, todo el componente de la resignificación de su vida. Tenemos una dimensión productiva que implica pues la formación para que las personas adquieran las habilidades que requieren para el mercado laboral. Una dimensión familiar que es supremamente importante. Gran parte de las personas que se desmovilizan, que salen de los grupos, ¿por qué lo hacen? Porque quieren reencontrarse con sus familias. Se convierte en uno de los motivos para salir de la guerra. Pero la familia también se convierte en uno de los motivos para quedar en la legalidad, para generar arraigo. La dimensión familiar es vital y compleja. Una persona que estuvo en el grupo armado quizás por unos 7 años, 12 años, lo primero que quiere es justamente reencontrarse con su familia de origen, buscar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, y a veces eso es un reto. Primero por temas de seguridad, segundo porque buscarlos o encontrarlos es toda una odisea. A veces las personas no recuerdan cómo se llamaban sus papás, a veces las personas no recuerdan ningún tipo de documento de sus padres, es decir, a veces es difícil lograr hacer el rastreo de quiénes son sus padres, lograr ubicarlos. Y será mucho más, nos plantea un reto mucho más amplio, el de cómo conformar una nueva familia. Y efectivamente todo el tema del vínculo. Una persona desmovilizada podrá tener pareja fácilmente, pues tiene un reto, y es justamente decirle a alguien: hola, mucho gusto, mi nombre es Ali, soy parte de un grupo guerrillero. No es fácil quizás también afrontar eso para empezar a hacer su vida en pareja y poder, digamos que, iniciar. ¿Será que si alguien le conoce a alguien con el quien empieza como a salir y le dice que tiene ese pasado, será que es fácil? Entonces esta dimensión familiar para nosotros es compleja e implica que nosotros resignifiquemos con la persona uno, lo que implica efectivamente ubicar a su familia, construir una nueva familia y también trabajar todo el tema de cómo se estructura esa dimensión familiar. Habitabilidad, importantísimo. Nosotros no le entregamos vivienda a nadie. El Estado colombiano no tiene designada entregar vivienda, o dentro de la priorización no se encuentra la población desmovilizada como una de las poblaciones a quien haya que ofertarle vivienda. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Lo que trabajamos en habitabilidad un poco es que las personas puedan identificar pues cómo es que es un entorno de hábitat adecuado. Una persona cuando llega desmovilizada no llega con colchón, tiene que empezar justamente a generar ese tipo de hábitos. ¿Dónde dormía? La mayoría dormía en hamacas. Y empezar a resignificar efectivamente cómo es un hábitat aquí en la ciudad, un hábitat en el campo, implica que trabajemos también ese componente. No les damos vivienda, les decimos cuáles son las rutas de acceso a vivienda, como lo puede tener cualquier colombiano más. El sistema de salud, garantizar el acceso a salud, tanto en régimen contributivo subsidiado, no hay un régimen especial para ellos. La educación se convierte en uno de los lugares donde las personas empiezan a hacer sus primeros vínculos de socialización. No existe una educación para no existe una educación especial para desmovilizados. ¿Qué hacemos? Accedemos a la oferta pública, es decir, la oferta para adultos que están en las jornadas sabatinas, en las jornadas nocturnas, es ahí donde van a estudiar las personas desmovilizadas. ¿Qué hacen esas personas? Empiezan a socializar, prestamos el cuaderno, hagamos la tarea juntos, y es ahí donde empezamos a desarrollar todo lo que implica el tema del vínculo. Y también es un desafío para las personas empezar a confiar en los demás. La dimensión educativa permite avanzar en esas habilidades académicas, pero también se convierte en un escenario de socialización importante para
las personas del proceso. La ciudadanía, que conozcan cuál es la democracia colombiana, que conozcan cuáles son sus derechos, sus deberes, las instituciones. Y es un tema que también nos apoyamos con las demás entidades del Estado. Y la dimensión de seguridad, que es importante, pues porque las personas que salen de los grupos salen como desertores. Quizás en este proceso en el que estamos va a haber justamente un tema concertado, de acuerdo, pero los que han salido de los grupos armados ilegales han salido por la vía de la deserción, y la dimensión de seguridad es importante que se siga verificando. Este es un poco como el gráfico de lo que hacemos, desde que una persona sale del grupo hasta que finaliza, donde esperamos que sea una persona con el ejercicio autónomo de su ciudadanía, que logremos superar las situaciones de vulnerabilidad que le permiten ser un ciudadano como cualquiera de nosotros. Poco el tema de cifras, y es que el 76% de nuestra población se mantiene en la legalidad, es decir, de 100 personas que se desmovilizan, 76 se mantienen en la legalidad. 24% son investigados porque pueden tener algún tipo de delito, y solamente el 8% se comprueba. Es decir, que uno diría que el término en tasa de reincidencia, solamente un 8% de la población tiene una reincidencia aprobada. Eso en comparativo con el modelo de resocialización de las cárceles. 100 personas que salen de la cárcel, ¿cuántos vuelven? 70 regresan. La tasa de reincidencia en Colombia está en un 70%. ¿Cómo están las cárceles norteamericanas? ¿Dónde están las garantías? ¿Dónde está justamente dado todo un tema de derechos para los que son prisioneros? La tasa en Estados Unidos es del 50%. ¿Cuánto le cuesta un preso al Estado colombiano durante un año? Alrededor de 17 millones de pesos. ¿Y cuánto le cuesta una persona en proceso de reintegración al Estado colombiano? Le cuesta 5.600.000 pesos. Entonces es más efectivo que reintegrar, porque vamos a tener una mayor adherencia a la legalidad y porque es en costos mucho más económico que generar esas acciones, digamos, de hacerlo en medidas cerradas de resocialización. La población que tenemos llega con afectaciones de guerra, logramos que un 93% la supere. Tenemos un 7% con quien debemos seguir trabajando, vinculados con el sistema de salud, porque hay personas que salen con discapacidad, hay personas que salen con afectaciones de guerra significativas que los continúan afectando, y debemos seguir como acompañándolos en una ruta de salud especial. Ya hemos logrado que casi 14.000 personas culminen este proceso de reintegración. Desde el 2003, las personas que desmovilizamos de las autodefensas, ya tenemos, y grupos de guerrilla como FARC y ELN, ya hemos logrado que 14.000 personas finalicen este proceso. Es importante que una política pueda tener un fin, que efectivamente logremos generar habilidades en las personas y no mantengamos a alguien eternamente en una condición específica. La agencia ha logrado que las personas culminen este proceso. También hemos logrado que avancen en su ruta educativa. Tenemos personas que ya han finalizado toda su educación secundaria, y también tenemos vinculadas a algunas personas en educación superior. Por último, el tema de empleabilidad, pues hemos logrado que el 74% de nuestra población se mantenga ocupada, que tenga una actividad económica desde la formalidad o la informalidad. Debemos seguir trabajando para que esta cifra pues aumente, y hemos logrado también a través de encuestas de percepción con nuestra población que el 90% de la gente con la que trabajamos pues tenga una percepción de que su vida en relación a cuando estaba en el grupo armado efectivamente ha mejorado, y que la calidad de vida que tiene hoy en día pues es mejor a cuando estaba efectivamente vinculada con esos grupos armados ilegales, ¿cierto? De esto es entonces de lo que vamos a empezar a hablar para que podamos dar paso al conversatorio. Ese era como un poco el contexto de lo que hacemos como entidad, y recuerden que uno de nuestros objetivos es empezar a trabajar el escenario de la reconciliación. Ese es quizás el escenario en el que vamos a tener que trabajar todos el resto de años. ¿Qué es la reconciliación? Es un tema complejo, no es fácil. Y en la reconciliación uno puede tender a echarle la pelota de la responsabilidad al otro, cuando yo también tengo implicaciones en la reconciliación. Muchos dirán, ¿cómo se vive la reconciliación? Pues no sé si algunos han tenido la oportunidad de vivir el escenario en su vida de pareja. ¿Reconciliarse en pareja es fácil? Depende cuál fue el hecho, ¿cierto? Pero implica unos elementos como la confianza, sentarnos a hablar, discutir, pensar justamente sobre lo que ocurrió. Y lo que nos lleva a eso a pensar es que el escenario de la reconciliación por sí mismo
nos invita a un reconocimiento del otro y a un sentarnos a conversar con el otro. Es desde ahí un poco desde donde nosotros hemos venido implementando esta conceptualización de la reconciliación, y hay 3 niveles importantísimos que desde la agencia trabajamos, y son el nivel interpersonal, el nivel social y el nivel político de la reconciliación. Desde ahí hemos venido trabajando, diríamos que desde el nivel interpersonal es lo que hemos venido trabajando con esta entidad que es muy importante para nosotros, las mesas municipales de participación efectiva de las víctimas. ¿Qué son las mesas municipales? Ahorita le voy a dar la palabra a mi compañera Nuri, quien trabaja en esa mesa, quien nos va a explicar un poco qué es lo que se habla desde estas mesas, pero son las entidades que se encargan de organizar a las víctimas. Y ellos son importantes para poder que la reconciliación en el nivel interpersonal sea posible, porque las víctimas son quienes directamente vienen al conflicto armado, y con ellos es quienes debemos empezar a trabajar ese primer escenario de la reconciliación, donde ellos puedan dar un paso hacia el perdón, el encuentro con el otro. Y es ahí desde donde vamos a hacer el conversatorio hoy. Es justamente como una persona que ha sido afectada por el conflicto armado, directamente siendo víctima, y otra persona que fue afectada por el conflicto armado, estando en un grupo armado ilegal, hoy en día tienen la posibilidad de trabajar juntos y de dialogar. ¿Qué será la reconciliación social? Esto quizás un poco lo que estamos haciendo acá, y es cómo los sectores sociales, cómo efectivamente la ciudadanía en general tiene la posibilidad de cambiar también sus imaginarios, desestigmatizar a las personas que hicieron parte de esos grupos armados ilegales. Hay algunas encuestas que dicen, ¿usted le arrendaría una habitación a un desmovilizado? Y algunas dicen que no. ¿Usted le daría trabajo a un desmovilizado? Algunos dicen que no. Y es decir, donde tenemos que empezar a trabajar ese componente social, donde si todavía nos seguimos rigiendo por los imaginarios, pues no vamos a dar un paso. ¿A qué? A la aceptación de la humanidad del otro. La reconciliación nos invita a eso, nos invita a que miremos efectivamente el ser humano que existe detrás de esa afectación del conflicto armado, porque es que la guerra, recuerden que la guerra, ¿qué hace? Nos deshumaniza. En la guerra todo se permite, y cada quien tiene la justificación que tiene para actuar como considera. Tanto los que estén en un bando como en el otro tienen que deshumanizarse para poder justamente hacer daño al otro. Y empezar a construir una paz territorial, donde la paz se construye en la cotidianidad, desde la vida de cada uno de nosotros, pasa por eso. Como yo también empiezo a reconfigurar mi percepción alrededor de lo que implicó el conflicto armado colombiano. Cómo yo logro humanizar efectivamente qué fue lo que ocurrió. Hay que entender, de ahí que todos estos libros de memoria sean tan importantes, porque la memoria justamente nos ayuda, primero, a no olvidar lo ocurrido, y lo más importante, a no repetir y a sanar. Entonces, la reconciliación social, ¿a qué nos va a implicar? Nos va a implicar a que todos, aquí como colectivo, efectivamente empecemos a reflexionar sobre estos asuntos. ¿Cómo hacemos para que todos, porque en algún momento por acción o por omisión, pues terminamos aprobando todo lo que ocurrió durante 50 años? Y nuestra responsabilidad será que, con conocimiento, ahora, desde una perspectiva de reconciliación social, no permitamos que eso vuelva a ocurrir. Y eso es una tarea donde todos nos involucran en esto. Y ese último nivel, el político, el más complejo, donde la gente casi no tiene confianza, y es cómo hacemos la reconciliación política. Mucha gente ha preguntado, ¿será que las FARC le va a cumplir el Estado colombiano? Y la pregunta a la inversa, ¿cómo es? ¿Será que el Estado le va a cumplir a las FARC? O al revés, ¿será que el Estado le va a cumplir a los ciudadanos? Porque los acuerdos están planteados efectivamente como una medida de reconocer lo que el Estado hacía tiempos tenía que haber hecho. Es un reto donde todos tenemos que estar también involucrados, como veedores. Si bien los acuerdos plantean unos mecanismos de verificación en la implementación, creo que también el reto que tenemos en esa reconciliación política como ciudadanos es que también desde las veedurías ciudadanas también garanticemos que lo pactado se pueda implementar. Y aquí desde lo regional la agencia ha querido empezar a implementar eso. Nosotros trabajamos en el escenario de paz y la reconciliación, y hemos empezado a llamar a las entidades que en el territorio también hacen lo mismo. ¿A quién hemos llamado? A la Unidad para las Víctimas, a la Personería Municipal de Pereira, a la Defensoría del Pueblo, a las oficinas asesoras de paz de la Alcaldía y de la Gobernación, porque son las entidades que trabajan para eso. Y un escenario de reconciliación política implica que todos debemos de trabajar articulados, porque si cada quien trabaja de manera independiente,
no vamos a generar el impacto que queremos. La reconciliación política implica eso, que como entidades logremos trabajar de manera articulada, y esa también es quizás la invitación y el reto a futuro que tenemos desde esta perspectiva, y es cómo trabajamos en red, que en algunos casos es complejo, pero hay que empezar a hacerlo. ¿Cómo empezamos a generar esa transformación social? Esa será un poco la reconciliación desde donde les quiero contar un poco. Quiero invitar a dos personas que nos van a acompañar aquí al escenario donde vamos a conocer su historia de vida. Quiero invitar a Viviana, quiero invitar a Albert para que puedan pasar. ¿Quién es Albert? Nuri. Quiero darle las palabras a mi compañera Nuri, quien hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas de Pereira, quien nos va a contar brevemente en qué consiste esta organización de víctimas y qué hacen acá en Pereira para trabajar todo el escenario de la reconciliación. Albert. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nuri Joana Ruiz, actualmente soy la coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Pereira. La Mesa de Víctimas de Pereira está conformada por organizaciones víctimas del conflicto armado y organizaciones defensoras de derechos humanos. La conforman hechos victimizantes, enfoques diferenciales, desplazamiento forzado, adulto mayor, enfoque mujer, LGTBI, jóvenes, comunidades etnias, afrocolombianas, indígenas. Y una de tantas las funciones de la mesa es incidir en la política pública para víctimas. Esa es una de las tareas que tiene la Mesa Municipal de Víctimas. La Mesa de Víctimas fue una de las primeras a nivel nacional que adelantó procesos de reconciliación y perdón con la ACL. Por eso, a continuación, les voy a presentar mi compañero Albert Marín y la compañera Viviana de la ACR van a dar el testimonio de víctimas y reintegrado. Muchas gracias. Pues desde la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Mesa Municipal de Víctimas de Pereira empezamos a generar ese acercamiento. ¿Cómo empezamos a conversar? Y es ahí donde efectivamente nosotros representamos a la población que, entre comillas, voy a colocar como victimaria, y a la población víctima que está justamente vinculada en esta mesa. ¿Qué empezamos a hacer? Empezar a generar ese tipo de acercamientos. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que la población con la que trabajamos efectivamente tiene un mismo origen. Son personas que hacían parte del campo colombiano, que por muchas circunstancias, quizás ajenas a ellos en su mayoría, pues terminaron llevándolos a la espiral de la guerra donde la gente lleva. Esa espiral de la guerra termina llevando a un lado a personas víctimas, termina llevando a gente para que se involucre en grupos armados ilegales, y también termina para que la gente vea en la opción de hacer su vida en las Fuerzas Armadas como una manera también de ver que desde ahí también se puede hacer un proyecto de vida, porque no existen otras garantías para hacerlo. Nosotros hemos intentado a veces humanizar efectivamente esto, y eso se hace a partir de escuchar historia de vida de personas. Hemos tenido la oportunidad de escuchar que en una familia, una misma madre tiene un hijo que fue desplazado, a un mismo hijo que tuvo que irse para la guerrilla, y a un mismo hijo que se fue para el ejército. Es una misma madre que tiene 3 hijos y que esos 3 hijos están vinculados en el conflicto armado y termina justamente afectando la dinámica familiar. Y eso ocurre aquí en el cafeterio y ocurre en otras zonas del país donde a veces eso es lo normal y eso es lo cotidiano. Aquí entonces quiero contarle la historia de vida de 2 personas, Albert y Viviana, quienes nos van a contar un poco de cómo era esa vida de ellos, cómo era, nos van a abrir un poco como el libro de su vida para contarnos cómo era
la vida de cada uno de ellos antes de que el conflicto armado pues los tocara y los afectara. Entonces, les doy la palabra. Muy buenos días para todos y todas. Gracias por este espacio. Yo soy campesina de un municipio de acá de Risaralda, es como a 3 horas de acá de Pereira. Allí pues compartía con mis padres, mis hermanos, cogía café de yerba, rosaba, cuidaba unos caballitos que habían, unas vacas, ordeñaba, todos los días pues me levantaba muy temprano. Solo estudié hasta 3º de primaria. Ya mis padres pues me dijeron que no era necesario de que estudiara más, que ya con 3º de primaria era suficiente, que ya no había pues, que con tal de saber leer y escribir y sumar, pues ya no era necesario, que debía aportar en los quehaceres de la finca. Allí pues no tuve fiesta de 15, de igual manera pues vivía feliz, no me importaba pues que hacía pues todo lo que hacía, lo de la finca y eso, pero sí me daba tristeza porque no pude estudiar. Pero hasta ahí fue mi vida feliz, hasta los 15 años. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos. Ya me siento compañero, colega de ustedes. Yo soy víctima del desplazamiento del conflicto armado de Colombia. Soy delegado nacional del Centro Nacional de Memoria Histórica y miembro de la Mesa Municipal de Víctimas de Pereira. Fui miembro también de la Mesa Departamental. Por cualquier cosa de la vida que nunca uno sabe qué va a pasar si sale uno de las escaleras. Yo trabajé mucho tiempo en Bogotá, 31 años, en el diario El Espectador. Me gradué allá de periodista. Y de un momento a otro nos tocó la muerte del señor Guillermo Cano, de muchos colegas periodistas, mucha gente, personajes importantes para Colombia y la sociedad. Ya salí para Cartago Valle con un dinero que me dieron allá, buena plata, y compré una finca, pero nunca pensé que lo iba a pasar. Compré una finca muy buena, la Peré, en San José del Palmar, Chocó, en jurisdicción San Juanito, la finca se llama Las Brisas, 90 hectáreas. Me encanta el campo porque nací en el campo y me siento campesino. Ser campesino me da la impresión a mí de que es como cultivar la comida para la sociedad y también dar muchos ejemplos, porque no es los que se instruyen la gente urbana, sino el campesino. Bien, nos han contado un poco de esa vida, cómo era antes de que el conflicto armado justamente los terminara involucrando. Ahora justamente ellos nos van a contar un poco de cómo terminaron siendo afectados por ese conflicto armado, cómo es que la guerra termina tocando sus vidas y cómo ese curso de la vida por el cual venían como trasegando justamente cambió. Pues ya como les dije ahora, que a la edad de 15 años, recuerdo que ese día estaba yo pegando un alambrado, cuando llegaron 3 personas armadas y me dijeron: ¿usted es Viviana? Yo: sí, señor. Bueno, tenemos la información de que usted se quiere ir con nosotros. Y les dije: ¿cómo así? Yo nunca he dicho que me quiero ir con ustedes. Me dijo: no, de igual manera aliste sus cosas y entonces nos vamos, no le digas a su papá ni a su mamá. Y nosotros la esperamos allá arribita. Y a mí ese día me dio muchísimo susto, no se me olvida, eran las 2 de la tarde, el 10 de agosto del 99. Fui rapidito a mi cuarto, empaqué las cosas, muy asustada, salí corriendo.
y allá me estaban esperando las 3 personas, los tres guerrilleros. Ahí cambió mi vida totalmente. Ese día andamos mucho, llegamos por allá a una casa. Primera noche que amanecí fuera del lado de mis padres. Esa noche ni dormí porque pues era extraño. A pesar de que no tenía todas las comodidades en mi casa, no tenía un colchón pues esos ortopédicos ni nada, normal. A venir a dormir en un piso de tabla, con un tendido. Ya al otro día llegamos donde estaban todos los guerrilleros, habían por ahí 500. A las 3 horas me llamó pues la enfermera de ellos. Le vamos a aplicar la inyección para planificar. Yo no sabía qué era eso, nunca en mi vida había planificado. De una me cambiaron el nombre, ya no me llamaba Viviana, sino Norelsi. Me dijeron, usted se va a llamar Norelsi de ahora en adelante. Ya Viviana, olvídelo, ya no es Viviana. Me pasaron camuflado, incluso me quedaba grande y así pues me tocó ponérmelo. Y allí duré 7 años y medio en ese grupo. No les niego que yo me adapté a esa vida. Fue muy difícil adaptarme, pero me adapté. Fueron 5 años que pues en sí pensaba en mi familia, me hacía mucha falta, porque en ese tiempo que estuve pues nunca los volví a ver. Me daba muy duro cuando yo cumplía años o sabía en qué fecha cumplía años mis papás, mis hermanos, cuando era Navidad. Era muy duro para mí porque pues allá nadie tiene en cuenta cuando uno cumple años ni nada, ya no hay en cuenta nada, o que alguien le va a dar un abrazo a uno, nada. Pero no, en el grupo se viven cosas buenas. Por decir, cuando es el Día de la Mujer, pues al menos tienen como en cuenta esa fecha. Cuando se puede, hacen fiestas en Navidad. Pero cuando no se puede, hay que andar así sea un 31, así sea un 1 de enero. Hay que salir a marcha. Me dijeron, don Alberto, estamos recolectando una platica para luchar contra el gobierno, contra la opresión del gobierno. Usted nos va a colaborar con 2 millones de pesos. Y yo, 2 millones de pesos, esto no da ni siquiera al año. Para ustedes si se los tuviera tampoco. Pero lo dije no sé con qué valentía, pero después me empezó amargamente a haberles dicho. Y 2 millones de pesos yo no se los doy, si los tuviera no se los doy. Dijo, entonces, un cuarto era para que salga de aquí. Y objetivo militar desde este momento. Si se va a arrepentir, hágalo de una vez. Yo entré y cogí 50.000 pesos que tenía en la funda de la almohada. Tenía en las botas el vestido puesto pues, de trabajo. Salí una mula y arranqué. Eché la escritura, lo que más me importara en la finca, en una mochila. Y me alcanzaron a disparar. No sé si tenían mala puntería o me decían pero me alcanzaron a tirar rozó un tiro de una K-47 y alcanzó a quemar parte de la escritura un tiro. Lo rozó, o sea, ahí la tengo como recuerdo. No que olvidar. Y sí, salí a San José del Palmar y me estaban esperando allá. Pues yo pensé quedarme en San José del Palmar porque yo aquí me quedo, voy a la alcaldía, voy a denunciar a ver qué pasa, que me colabore, llamen al ejército, cualquier cosa. Y me bajé de la mula, ya me estaban esperando ahí en la pesebrera. Hágame el favor, don Alberto, allá está en media hora va a salir la chiva para Cartago. Le dije, no, pero yo me voy a quedar. Y digo, no, es que se va. Y me mostraron pistola en mano y yo estaba también. Me monté y, ay, sí, ya me monté. Cambió la fisonomía mía, tristeza, de ver de que yo con qué cara me le iba a parecer a mi esposa, que vivían 2 quebradas con la niña. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué le iba a decir? ¿Con qué nos íbamos a levantar? ¿Con qué íbamos a comer, a pagar bien? No le quise decir nada. Transcurrieron 2 días, 4 días y salí para Pereira, declaré. Y declaré allá todo lo que había sucedido. La Cruz Roja, la mesa municipal de víctimas de Pereira me apoyó mucho, con mercados, con una cantidad de ayudas que ellos como mesa luchan para
salí con 2 ollas, me regaló la Cruz Roja, en manos de todavía del doctor Mauricio Hoyos, que lo quiero, lo amo mucho a él porque es un humano. Y unas ollas, una cartita para tener el piso, una almohada, una cobija, un poco de cositas sin saber dónde quedó. Y yo, pero esto, no me decidí, dije a mi esposa que me habían desplazado. Y ¿cómo, señor? Y sin nada, ve lo que tengo aquí. El mercado que me regalaron y todo esto regalado aquí. No. Pues debido al desplazamiento, mi esposa a los 4 meses murió de cáncer y ya no tenía nada de eso, sino pues la atormentó el desespero y todo eso. Y a los 8 meses aproximadamente, entre Cartago y Pereira, a mi nieta, a mi hija y al yerno los partieron a la mitad. Entonces, pues ahí se acabó la vida mía en ese tiempo. Me llamaron porque, dije yo, no, pues me llamaron porque ya pensaban ir a recogerme para ir a Terma, y la llamada fue que acaban de matar a las niñas ahí en... Pues no vi dónde fue el suceso, sino que lo vi fue en el anfiteatro adentro. Lo primero que dijo el Señor, usted es el papá, le dije, papá. Yo le pedí mucho a Dios que me diera mucha fortaleza para mirarlas, y muy triste de ver de que entre el cielo y la tierra sí existe algo muy bello que son los hijos. Y a mí se me acabó el mundo entero. De ahí me dirigí a una finca, me encerré 6 meses, solamente a mirar 4 paredes, y me estaba matando yo mismo. Me estaba matando yo mismo y dije yo, no, esto no puede seguir. De la noche a la mañana le pedí a Dios que me diera fortaleza. Yo soy un profesional, me gusta hablar, me gusta colaborar, me gusta ayudar a la gente. Voy a usar mi frente a ver qué pasa, que no me puedo morir. Y eso es que tengo 75 tangos encima. Siempre tengo añitos, pero no sé dónde Dios me da a mí tanta fortaleza, tanto para vivir y para ayudar a los demás. Historias del conflicto armado, ¿cierto? 2 perspectivas de afectación del conflicto armado complejas. Sin embargo, son 2 personas que pues también hoy en día le aportan a la construcción de paz, a pesar de que la vida de ellos justamente ha sido afectada por el conflicto armado. Ellos tienen aquí la valentía de estar frente a ustedes contándoles esto porque queremos que la historia de vida de ellos sea quizás de las últimas que se cuente, que dejemos de seguir produciendo más víctimas y que dejemos de seguir llevando personas a la guerra. Hoy en día ellos hacen algo para la construcción de paz y eso es lo que ellos nos quieren compartir. Viviana nos contará qué ha hecho después de que efectivamente decidió salir de la guerra, y Álvaro nos contará también el qué hace hoy en día como líder que es de las víctimas en Pereira. Hoy en día yo tengo un hogar, tengo unos hijos que son el motor de cada día, son los que me motivan a salir adelante. Pero miren, no es fácil llegar acá después de que uno se sale de un grupo armado, porque uno sale como un niño que lo tienen que empujar para que camine. Y no es fácil uno contarle a la sociedad qué fue lo que uno vivió en la guerra. No es fácil contarle a la gente que uno fue una guerrillera, porque hay mucha gente que no acepta la condición de vida de nosotros los reintegrados. Porque, como decía José Luis ahora, uno ir a pedir trabajo y decir, porque en la hoja de vida exigen experiencia. Va a poner uno en la hoja de vida, no, es que mi experiencia fueron 7 años y medio en la guerrilla. No es fácil. Por eso uno se oculta ante la gente para poder ingresar a un trabajo. Yo soy una persona humilde, solidaria. Yo estoy acá en la sociedad no para hacer daño. ¿Cómo voy a hacer yo daño a la gente después de que esté acá?
Si yo ahora tengo unos hijos, tengo un hogar por los que tengo que luchar cada día, sueño con que ellos sean unos niños de bien, que ellos puedan tener una carrera profesional, o así no sea una carrera profesional, que ellos no vayan a vivir lo que a mí me tocó vivir. Ahora yo trabajo con el Estado, yo soy empleada del Estado, pues a mí nadie me regala nada, yo me gano pues mi sueldo porque yo pago arriendo, yo tengo que luchar por mis hijos, tengo que pagarles la escuela, el jardín, y gracias a la Agencia Colombiana para la Reintegración ahora soy la persona que soy. Ellos me dieron la mano, me ayudaron a pensar de otra forma. Ahora yo me siento feliz aportándole al país paz, porque la paz viene desde nosotros mismos, desde nuestros hogares. Y acá estoy poniéndole la cara al país, demostrándole que nosotros los reintegrados sí podemos. Somos personas como cualquier ser humano, con personas con sueños, con metas, y aquí voy para adelante luchando cada día. Mire, yo quiero darles un dato exacto. No sé entre ayer y hoy si hubo más desplazados, que seguro que los hay. En Colombia son 8.131.269 desplazados en Colombia. Mire, el perdón es bonito. No podemos olvidar nuestros seres queridos, que olvidar la guerra. Y eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Una vez con la doctora Sandra, la personera de Pereira, hubo un encuentro en la Universidad Libre. Yo no la conocía a ella. Yo ya no la conocía. Dije yo, no estaba a los lados. Nunca en mi vida perdonar en público, ni porque hubiera hecho yo algo tan doloroso para decir los perdono, sino que pues, le corté la charla con la doctora Sandra y dije yo, doctora, venga para acá, Viviana, yo a usted no la conozco, sé por nombre que es un excombatiente, cogió un fusil, disparó, no sabemos si fue usted o no fue usted, no sabemos si a usted le mandaron, que lo más probable es que los que mandaron son los que intelectuales, son los asesinos más grandes. Ella se vio obligada por ahí, no fue, porque muchas cosas me ha contado, me ha comentado, pero así hubiera sido ella. Yo le dije esa vez, y lo mismo que le hice ese día, yo quiero hacerlo delante de ustedes. Yo quiero a ella, inclusive la base de perdón. Miren los dos polos opuestos, el combatiente y que sí se puede perdonar. Es de entrar a trabajar, porque cuando uno llega acá uno no sabe hacer nada, como dijo el Señor, no tiene experiencia de nada, y por lo regular en todas las empresas piden 6 meses de experiencia o 1 año. Entonces por eso primero nos tenemos que capacitar, estudiar, terminar el bachillerato, si se puede hacer una carrera técnica, al menos pues yo la pude hacer. Terminé mi bachillerato, terminé una carrera técnica y gracias a esos estudios he podido laborar, pero en las empresas que he laborado nunca han sabido de mi vida, no han sabido que yo soy una persona reintegrada, y ese es el temor, que le cierren las puertas a uno y no le den trabajo, o lo mismo que la señora donde uno vive se dé cuenta que uno estuvo por allá y le diga, no, necesito que nos desocupe la casa. Esos son muchos de los temores que nosotros tenemos. Buenos días. Yo primero les quiero agradecer porque realmente quienes nos sensibilizaron hoy fueron ustedes dos. Muchísimas gracias. Y son 3 preguntas concretas. La primera es,
si la ACR tiene un proceso de clasificación de perfil de la población que van a empezar a reincorporarse en ahorita, si van a hacer una clasificación de quiénes van a ser productores campesinos, quiénes van a ser empresarios y quiénes empleadores, y quiénes empleados. Y si tienen una alianza interinstitucional con alguna empresa internacional que vengan a posicionarse en el mercado colombiano para generar empleo. La otra es si los incentivos económicos que les van a dar son condicionados a que ellos asistan a los psicosociales y a estudiar, a terminar su bachillerato, al SENA. Esas son las 3 preguntas. Muchas gracias. Bueno, le puedo comentar entonces que en relación a la primera pregunta, después de que comience el día de +1, van a pasar 180 días, ¿cierto? Y efectivamente en esos 180 días se va a hacer todo un ejercicio de transición, donde yo le diría que esos 180 días, que son 6 meses, es como lo que yo le expliqué a usted un poco acá, de esos 3 meses donde el Estado colombiano se encarga de generar unas garantías a las personas. Durante esos 180 días se va a hacer el levantamiento del perfil. Ese levantamiento, según el acuerdo de dejación de las armas, está a cargo de la Universidad Nacional, que va a ser la encargada de hacer el perfil de esas personas que van justamente a entregar las armas. Entonces es en ese periodo, los 180 días, donde se va a hacer la caracterización puntual de las personas que van a estar. En nuestro proceso actual, nosotros lo adelantamos en la ruta. Cada vez que llega una persona nueva que se desmoviliza, hacemos todo un ejercicio de caracterización, de hacer un inventario a partir de esas 8 dimensiones que yo le mencioné ahora, de cómo se encuentra esa persona para potenciar aquella que requiere urgencia en el momento. Entonces muy similar va a ocurrir allá en esos 180 días, se va a hacer una caracterización para determinar cuál va a ser lo que va a ocurrir después de que finalice esa zona transitoria, donde va a comenzar lo que va a ser como ya el tránsito a la reincorporación. En cuanto al económico, en la actualidad la agencia tiene unos montos económicos para las personas que se desmovilizan. Tenemos un monto económico de 160.000 pesos para el que asiste a las actividades psicosociales, mínimo son 2 en el mes a las que tienen que asistir, y sí también inicia la ruta educativa, que en la jornada sabatina son 4 sábados, tiene que asistir a los 4 sábados, recibe otros 160.000 pesos, por lo que el monto actual está en 320 para los que están en una ruta regular como ellos. Pero en lo pactado está entonces que después de que terminen esos 180 días, las personas van a recibir 2 millones de pesos para hacer, digamos que su transición al lugar al que se quieran ubicar, si no se quieren quedar concentrados en el sitio en el que van a estar los centros de concentración. Esos 2 millones de pesos son ¿para qué? Para que pueda transportarse, para pagar el arriendo, para que pueda comprar unos enseres iniciales, y de ahí en adelante van a recibir durante 24 meses el 90% de un salario mínimo, que en la actualidad serían 620.000 pesos. Entonces eso sería lo pactado para esas personas durante los 24 meses. En la actualidad, digamos que quienes se van a encargar de definir si eso va a estar ligado, yo creería que totalmente va a estar la Comisión Nacional de Reincorporación, quien está justamente en esos 180 días va a definir cómo va a ser esos 24 meses posteriores, que va a ser muy similar al modelo que nosotros implementamos. O sea, va a tener que estar ligado a la actividad psicosocial, va a tener que estar ligado a que las personas puedan estudiar, pero eso no se puede definir hasta que no hagamos la caracterización de todas las personas. ¿Y la otra pregunta? Inversión extranjera. Bien. En la actualidad, digamos que nosotros contamos con actores estratégicos, ¿cierto? Con actores que la apuestan justamente a la reintegración, quienes le dan la oportunidad a una persona del proceso para que presente una entrevista laboral. No le entregan ningún puesto a dedo, se lo da gratuitamente. Tiene que participar, si tienen las competencias y las habilidades, pues le generará el empleo. Tenemos algunos aliados, ¿cierto? Digamos que no existe un convenio internacional de alguna multinacional que venga para que le pueda generar empleo, sino que por eso la confianza se hace con quién, con los empresarios nacionales, contándoles que es el proceso de reintegración, que no regalen impuestos, que le den la oportunidad laboral a las personas de competir como lo hace cualquier colombiano, quitándole el estigma, ¿cierto? Porque a veces el reto está en que yo contrato a alguien, es bueno en mi trabajo, pero cuando me doy cuenta que fue desmovilizado, yo quizás por temor, lo que hago efectivamente es despedirlo. Y lo que queremos decir es que, mire, detrás de esa persona que usted tiene contratado hay una entidad, hay un equipo de profesionales que también lo acompaña, y que efectivamente usted no está solo en ese ejercicio.